probando los tres. Buenos días, hermanos y hermanas. Por favor, tomen sus lugares para comenzar una clase del día de hoy. Buenos días, hermanos y hermanas. Por favor, tomar sus lugares, vamos a comenzar. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Amado Padre y Señor nuestro, una vez más aquí tu iglesia reunida para darte siempre primero que nada las gracias. Es un privilegio para nosotros el ser hijos tuyos, redimidos por gracia y no por mérito. Gracias porque lo que hiciste en esa cruz tiene un impacto eterno para nuestras vidas. Y nos reunimos aquí para celebrarlo, para gozarnos juntos y también para servirte, para honrarte, para glorificarte. Gracias te damos por el poder estar aquí y pedimos, Señor, que seas dirigiéndonos a través del Espíritu Santo, porque tú pues trabajas en nosotros, en esta congregación, en este grupo de tus hijos que están dispuestos a honrarte por medio de sus vidas. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hermanas, hoy vamos a estar con un tema especial porque, si bien es cierto, tenemos un texto base, pero hoy quiero compartirles, considero que es como un proyecto que es muy importante para toda la congregación y que, bueno, doy gloria a Dios por ustedes porque sé que no es casualidad que estamos dispuestos a servirle al Señor y creo que, pues, esto nos va a orientar. Así que lo primero que quiero compartirles esta mañana es un poco de los resultados de la actividad que se realizó la semana pasada. Como saben, pues el sábado anterior se realizó una jornada de escucha comunitaria en la cual pues un grupo de hermanos y hermanas estuvimos acercándonos a la comunidad y pues derivado de ello tenemos algunos resultados muy relevantes para la congregación y que pues también nos da pie para otras ideas que vamos a ver más adelante. Lo primero que pudimos notar en cuanto a las necesidades que la comunidad encuentra, una tiene que ver con la seguridad en cuanto a indigentes, personas que conducta complicada en la zona. También una necesidad que consideran los miembros de la comunidad que nos rodea es en cuanto a la atención a jóvenes y familias. Por ahí nos hablaron de, por ejemplo, prevención de adicciones, orientación y también espacios recreativos. También hicieron ver que era importante el fortalecimiento de los valores y la unidad familiar. Además de que se identificaron ciertas zonas en las cuales hay personas que tienen necesidades económicas, necesidades materiales, algunos incluso muy complicados. Otro resultado importante fue en cuanto a la percepción de la iglesia, porque queríamos saber efectivamente cómo la comunidad ve a la iglesia, hablando en términos generales, pero también hablando de nuestra congregación. Y lo primero que destaco fue una de las cosas que, por ejemplo, a doña Laura más le llamó la atención. Hermanos y hermanas, esta congregación no es muy conocida en la zona. De hecho, digamos diferente, no se conoce. Incluso a mí me llamó la atención el hecho que por ahí hubo algunos que conocían una iglesia que está aquí a la vuelta, por el frente del famoso chino que tenemos ahí, que es muchísimo más reciente que esta congregación. Y bueno, ¿cuántos años tenemos de estar aquí? ¿Cuántos años tiene este local de ser una congregación? Y sin embargo, es más conocido una iglesia evangélica de aquí a la vuelta que nosotros.
Eso como para que reflexionemos. ¿Qué dice eso de nuestra congregación? ¿Qué dice eso de nosotros? Porque pues somos la iglesia, ¿verdad? Eso también se deriva en lo que expresaron mucho. En primer lugar, hicieron ver que la iglesia en general no tiene un impacto en la comunidad. Para la iglesia no es una prioridad atender a las personas que viven aquí alrededor. La gran mayoría hicieron notar que ellos participaban de la iglesia católica, incluso hasta el día, pero en términos religiosos, digamos, un lugar donde ir a reunirse, pero una interacción de la iglesia con la comunidad no existe. Incluso muchos expresaban en términos de que pues se mueven más ciertos grupos, especialmente de iglesias evangélicas. Por ahí hablaron de grupos que ayudan a jóvenes, organizaciones de iglesias por esta zona del Bernardo Benavides, pero de ahí en adelante la iglesia es desconocida. No sé a ustedes cómo les suena eso. A mí francamente me entristece y me preocupa, porque por lo menos yo veo lo que dice la escritura, y la iglesia fue conocida a lo largo de todo el mundo por sí sola, ni siquiera tuvo que hacerse publicidad. ¿Y qué está pasando con nosotros? Así que esos son resultados que llaman mucho la atención y que creo que hay un carácter de urgencia en esto. Por otro lado, también un resultado fue el hecho de que en general hay apertura de la comunidad para involucrarse si la iglesia toma la iniciativa. Cuando se les preguntó si estarían dispuestos a participar de actividades organizadas por la iglesia, dijeron que estarían dispuestos en un buen porcentaje. Así que, ¿qué nos dice eso? ¿Cómo interpretar eso? No sé, incluso ¿cómo interpretar la audiencia en este momento? Yo sé que a don Carlos no le gusta que yo regañe, pero yo creo que tampoco es bueno que siempre todo sea chineo y puro amor, porque terminamos acomodándonos, terminamos la vida cómoda. Y especialmente este dato que les digo aquí es preocupante. ¿Cómo es que la comunidad no nos conoce? Especialmente para los hermanos que llevan más tiempo aquí en la congregación. Por ejemplo, aprovecho a Yami, la agarro ahí a quemarropa, de los años que la congregación tiene aquí. ¿Como cuántos años tiene esta congregación, Yami? Casi 30 años esta congregación. Pero por ahí anda el rato, ¿verdad? Antes de eso, sí. Por ahí del 2000, 2001, por ahí. Ya en el 2006, ya en el 98 ya estaba la congregación. Ya estaba el 98. Como en el 2006 me vine yo para acá, 2007. Ok. Vean cuántos años han pasado. Y que la comunidad no conozca esta congregación. Piensen. O sea, han habido distintos tipos de negocios, organizaciones a lo largo de toda esa zona. ¿Cuántas personas han pasado por aquí y no la conocen? Y de hecho, bastantes de los que nosotros, pues, con los que hablamos ese día, eran personas mayores que decían: yo tengo aquí 40 años de vivir por aquí, yo tengo 30 años de vivir aquí, y no nos conocen. ¿Qué nos dice la escritura en este tema? Bueno, vayamos a ver esa parábola y de ahí vamos a seguir reflexionando. Esta parábola está en Mateo capítulo 12, versículos del 28 al 32. Es una parábola corta, pero ya van a ver la relevancia que tiene con el tema que estamos hablando. Dice que es la parábola de los dos hijos. Jesús le pregunta, en ese caso, a los líderes religiosos que lo están cuestionando: ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos.
se acercó al primero y le pidió: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. El primero le respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue a la viña. Luego se acercó al otro hijo y le pidió lo mismo. Y este le respondió: sí, señor, ya voy. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre?, le preguntó Jesús a los que le cuestionaban. Y ellos respondieron: el primero. ¿Están de acuerdo con esa respuesta? ¿Cuál fue el que hizo la voluntad del Padre al final? ¿El que dijo que iba y no fue? ¿O el que dijo que no iba y sí fue? El que hizo, porque se arrepintió del no y después fue. Contextualmente, esta parábola ocurre justamente en la última semana de Jesús, cuando más cuestionado estaba siendo. Y en este momento en el que él la dice, está en su última semana y está rodeado de líderes religiosos que cuestionaban la autoridad con la cual él hablaba. Y especialmente cuestionaban el hecho de que él se rodeara de personas que eran rechazadas por la sociedad. Y entonces Jesús hace ver con esta parábola, él les dice: ustedes, líderes de Israel, que se supone que saben, que se supone que son los más experimentados en el conocimiento de las escrituras, que son los que dirigen, que son los que guían, que son los que influencian. Se supone que ustedes son los que han dicho sí, pero ahora que yo vengo a llamarlos, no quieren ir, no quieren responder al llamado. En cambio, todos los publicanos, las prostitutas, toda la clase más baja de la sociedad, en un principio no aceptaron el llamado de Dios, pero ahora que vengo yo a traerles ese llamado, sí lo están aceptando. Así que Jesús cuestiona eso de la mucha piedad, de la mucha devoción, de las muchas palabras y el poco actuar. Los seguidores de Jesús deberían distinguirse más por lo que hacen que por lo que dicen. Así, a grandes rasgos, es lo que nos enseña esta parábola. Y no es solo esta parábola. ¿Cuántas de las enseñanzas de Jesús y cuántas de las enseñanzas de los apóstoles nos hablan en términos de que hay una consecuencia con lo que decimos? Porque llenarse la boca, cualquiera lo puede hacer. Y cualquiera se puede saber la Biblia y repasarla completamente, y sin embargo llevar una vida inconsecuente con lo que profesa. Lo que tanto cuestionó Jesús: la doble cara, la hipocresía. De profesar ser algo y con sus actos reflejar otra cosa. Y esto no solo lo vemos en el mensaje como tal, sino que lo vemos en el testimonio de la iglesia desde el principio. ¿Cuántas veces hemos leído Hechos 2, que describe el inicio de la iglesia? Aquella multitud que escuchó el discurso de Pedro, que se convirtieron, dice ahí, cerca de unas 3,000 personas. Y a partir de ahí describe que diariamente se buscaban, diariamente tenían comunión, adoraban juntos, servían, discipulaban, evangelizaban. Eso era parte de su día a día. Definitivamente la iglesia primitiva era consecuente con lo que profesaban. Como les mencionaba al principio, la iglesia primitiva no necesitaba andar diciendo: nosotros somos la iglesia de Jesús. La gente sabía quiénes eran los seguidores de Jesús, y por eso les era tan difícil esconderse. Les tocaba meterse en cuevas para que no los encontraran, para que los romanos no los encarcelaran. El mismo Jesús es ejemplo de esto. Jesús dijo muchos discursos,
Jesús enseñó una infinidad de lecciones a sus discípulos. Pero Él también le entregó lo que enseñaba. ¿A cuántas personas sanó? ¿A cuántos endemoniados libró de la esclavitud en la que estaban? ¿Cuántas personas fueron alimentadas milagrosamente por Jesús? Siempre iba en consecuencia lo que Él decía con lo que hacía. Así que, si se supone que somos la iglesia de Cristo, si se supone que somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, tiene que haber consecuencia con lo que decimos. Tiene que haber consecuencia de lo que profesamos con lo que hacemos. Y esa es la misión de la iglesia. Ya lo vimos en los resultados de la jornada. Las personas quieren que la iglesia se note no porque está aquí reunida y encerrada en estas paredes. La comunidad quiere ver que la iglesia refleje lo que profesa ser. Resulta que en la escritura vemos que tal vez como para entender un poco por qué pasa lo que estamos hablando, porque es que la iglesia se termina acomodando. En la iglesia encontramos distintos niveles de compromiso que tienen que ver también con el nivel de compromiso que uno va asumiendo en su relación con Dios. Partimos de la comunidad. Si nosotros vemos en los evangelios, había una comunidad en la cual Jesús y sus discípulos se movilizaban. Era la comunidad de Israel. Jerusalén, Judea, Perea, Samaria y en alguna ocasión incluso en la zona de los gentiles. Toda esa comunidad era la que rodeaba a Jesús. Pero por supuesto que no toda la comunidad seguía a Jesús. Habían, como decía, gentiles, estaban los oficiales romanos, estaban gente de distintas culturas. Había una comunidad, lo que podríamos colocar como la comunidad de Heredia. Después encontramos a la multitud, porque resulta que no toda la comunidad seguía a Jesús, pero sí había una gran multitud que iba donde Jesús iba. Esas multitudes que nos narran los evangelios, que lo seguían incluso al otro lado del mar de Galilea, iban donde Jesús iba. Pero claro, como por ejemplo Jesús lo dice ahí en Juan 6, multitudes que lo que buscan es facilidades, comodidades y beneficios. Jesús les dice: ustedes me siguen porque yo les di pan y quieren que les siga dando pan, quieren que les haga la vida más. Esa es la multitud. No hay un grado de compromiso, es simplemente por beneficio propio y comodidad. Luego encontramos la congregación. Aquellos que, como los discípulos de Jesús, ya no solo lo siguen por conveniencia, lo siguen por quién es Él. Y ahí es donde vemos a los discípulos que aun cuando Jesús regresa al cielo, siguen comprometidos con lo que Jesús les enseña. Pero hay aún otro nivel que encontramos en la Escritura, el de los comprometidos. Porque resulta que dentro de aquellos que profesaban ser discípulos de Jesús, no todos tenían el mismo grado de involucramiento con la iglesia. Y es lo que vemos, por ejemplo, en Romanos 12 y también en 1 Corintios 12. Pablo le habla a la iglesia porque el ideal es que toda la iglesia esté igual de comprometida, utilizando sus dones para el beneficio de los demás. Sin embargo, la realidad es que hay un porcentaje que están más comprometidos en ello.
lo que se puede llamar miembros periféricos, los que no están afuera, pero tampoco se unen al núcleo, se unen al centro de la congregación. Y eso nos lleva a ese núcleo, que el núcleo son aquellos que asumen ese privilegio que Dios les ha dado como miembros de la iglesia, como provistos del don del Espíritu Santo, para no solo quedarse esperando, sino actuar. Aquellos que saben que ese privilegio que han recibido en Cristo, no solo de ser salvos, sino de ser parte de una congregación de los salvos, definitivamente requiere más que estar a la periferia, que estar en los alrededores. Y quieren hacer algo y no se quedan esperando, sino que buscan dónde servir. Así que si notamos, esto explica mucho de la dinámica de todas las congregaciones. Porque lastimosamente, de hecho, esto uno lo puede entender mejor en un círculo grande y círculos concéntricos. Está el núcleo y están los círculos de cada uno de estos niveles. Y esos niveles hablan de la cantidad de miembros que efectivamente asumen. No porque es que estén obligados a ello, no porque tengan que cumplirle a Dios. Es el grado de cuánto les impacta el Evangelio de Cristo. A los de la comunidad no les impacta para nada. Por eso no siguen a Jesús. Saben que por ahí anda Jesús enseñando, que anda haciendo milagros, que anda haciendo cosas asombrosas, sí, pero eso no tiene que ver conmigo. A los de la multitud, sí, Él hace cosas que a mí me pueden beneficiar, pero yo solo me acerco cuando necesito. Los de la congregación, sí, yo creo que Jesús es Dios, yo creo que Él es Salvador, entonces me voy a quedar aquí viéndolo. Pero no tengo todavía tiempo suficiente, o no tengo tanta prioridad en eso como para involucrarme. Los comprometidos dicen, sí, no, es que vale la pena, por eso yo aquí puntualito todos los domingos, pero todavía no tengo tiempo suficiente, todavía no sé lo suficiente, todavía no hay algo que yo pueda hacer. Y los del núcleo que dicen, Jesús lo vale todo, vale que yo me desgaste, que yo me sacrifique, porque es que Él vale la pena. Ahora les pregunto, ¿qué creen que esperaba Jesús de sus seguidores? ¿En qué nivel esperaba que sus seguidores estuvieran? ¿Alguien se anima a dar una respuesta? ¿Creen que Él esperaba que hubieran 5 niveles de compromiso? Hermanos, la misma escritura lo dice. El objetivo es que la iglesia toda funcione como un núcleo, un cuerpo unido y eficaz. Ahí en Efesios 4, 11 al 16 dice, a todos se nos dan dones. O sea que no hay uno solo de nosotros que esté desprovisto de algo que poner en servicio de la iglesia. No para llegar a ser salvo, no para quedarle bien a Dios, no porque hay que cumplirle, no, es porque Él lo merece, porque es lo menos que puedo hacer yo ante una salvación tan grande que se me ha dado. Y lo que esperaba Jesús era que todos los miembros de su iglesia asumieran esa misma responsabilidad. No por ratos, no por partes, no cuando me quede tiempo, en todo momento. ¿Qué encontramos también en cuanto al modelo bíblico de la iglesia? Esto, hermanos, en muchas iglesias uno halla, ¿cuál es el modelo bíblico de la iglesia? Es que adora de esta manera,
se reúne tales días, esto es lo que hace con la ofrenda, esta es la forma de tomar la cena. El modelo bíblico de la iglesia va mucho más allá de eso. Hay por lo menos 5 áreas bíblicas en las cuales la iglesia impactaba desde que comenzó. Y aquí las tienen. La adoración era algo que no faltaba. Pero claro, no hablando de adoración en términos de que si se usa instrumentos, si no se usa instrumentos, no. La adoración del corazón. Como dijo Jesús ahí en Mateo, es amar a Dios con todo el alma, la mente, las fuerzas. Eso es adoración. Cuando ellos se reunían, cuando empezaron a escribir himnos de adoración a Dios, no era en términos mecánicos, no es que decir, es que tenemos que cantar y tenemos que tener himnos. Brotaba del corazón. Si no, vayamos a leer los salmos, la expresión de adoración del corazón de David. Y eso era algo que no faltaba en la iglesia desde el principio. El ministerio, lo que es el servicio, que es lo que significa la palabra ministerio, servir. Vemos ahí en Hechos cómo empezaron a organizarse para no descuidar a las viudas de los griegos, según Hechos 6. Luego vemos cómo se organizan para recolectar la ofrenda, para ayudar a la iglesia en Jerusalén, porque querían servirse los unos a los otros. Incluso cuando Pablo le dice ahí a los corintios, en 2 Corintios 8, que hasta se dieron primero ellos mismos y después se dieron a los demás. Eso es algo clave. Creo que es el versículo 4. Porque estamos acostumbrados a pensar, sí, voy a darme al Señor. Pero ¿y cómo es el darme al Señor se refleja en cómo me doy a los demás? En términos de tiempo, en términos de recursos, en términos de materiales que podamos proveer mutuamente. También tenemos el evangelismo. Jesús lo dejó muy claro. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio, hacer discípulos, que es lo que más nos dedicamos, hacer discípulos, para que esos discípulos también hagan discípulos. Ahí lo vemos en Timoteo, cuando Pablo le dice, esto que yo te estoy encargando a ti, se lo tienes que encargar a otros, para que ellos también le puedan enseñar a otros. Nunca se pretendió que el mensaje fuera acaparado y que lo encerremos. Y también, por supuesto, la consecuencia de las vidas con lo que profesamos. No había ese evangelismo de que la gente sepa lo que dice la Biblia, sino que las vidas de los creyentes reflejaban lo que ellos creían. Por eso es que estaban dispuestos incluso a la muerte. ¿Cuántos creyentes murieron? Porque es que el evangelio era demasiado valioso como para traicionar a Jesús. La comunión, bueno, ya mencionamos este pasaje de Hechos 2. Los hermanos del primer siglo se buscaban. Incluso dice que diariamente. Y tal vez digamos, pero es que ellos vivían cerca, es que ellos no tenían que trabajar. Hermanos, la gran mayoría de esos primeros creyentes eran esclavos, eran viudas, eran huérfanos, eran desposeídos. No tenían un carro, no había buses. Caminar de una ciudad a otra llevaba días de caminar a pie. Pero es que el interés mutuo era tan grande que valía la pena. Por eso es que vemos ahí en Hechos cuando dice que el discurso de Pablo se alargó hasta la medianoche, porque estaban reunidos tan tarde, porque muchos no podían reunirse de día. Muchos posiblemente se les escapaban a los amos.
Muchos posiblemente hasta que terminaba, hasta que se ponía el sol, tenían disponible para poder reunirse con los hermanos. Y si hablamos de discipulado, ¿cuántas veces encontramos en el Nuevo Testamento el llamado de Pablo de los unos a los otros? Sopórtense unos a otros, ámense mutuamente. Ese unos a los otros, que en el griego es una sola palabra, que es aleluya. Ese unos a los otros era algo que era parte de la dinámica de la iglesia. Siempre pensando los unos en los otros. ¿Hasta qué punto? Dicen Hechos 2 y dicen Hechos 4 que nadie tenía nada como que si fuera suyo, sino que todo lo compartían, de manera que no hubiera necesidad entre los miembros. Así que, hermanos, para ir concluyendo, esto que les he dicho yo no me lo estoy inventando, y como ya les dije al principio, no es para regañar, es lo que dice la Escritura. Toda la carta de Santiago tiene un principal tema, que decir que tenemos fe y que no se evidencie no tiene sentido. Como ya lo vimos en la parábola de los dos hijos, en Mateo 21, 28, a Jesús no le interesan los muchos discursos, no le interesan las muchas palabras. Lo que le interesa es cómo se refleja en la acción. Lo que él dijo, por sus frutos los conoceréis. Y Santiago, siendo hermano del Señor, hace eco de eso. Ahí en el capítulo 2 de Santiago, cuando él dice: miren, ustedes ven a una persona entrar y como la ven bien vestida, la sientan adelante, pero al que se viste humilde, allá al fondo lo sientan. ¿Qué acaso eso es consecuente con la fe que ustedes profesan? Ustedes dicen ser seguidores de Jesús y hacen esa clase de distinciones. O ven a su hermano en gran necesidad y le dicen: ay, oraré por ti, hermanito. ¿Qué acaso la oración lo va a vestir? ¿Qué acaso la oración le va a dar de comer? Podemos orar, pero también démosle algo. Y ni qué decir de la comunidad. Ya lo vimos al principio. ¿Qué ve la comunidad de nosotros? ¿Por qué no nos conocen? Porque esto no es evidente. Entonces, como vemos en la parábola, no basta con decirle sí a Dios. Tiene que haber consecuencia con lo que profesamos. No basta con decir, hay que hacer. Porque el propósito que tiene Dios es que cada miembro de la iglesia asuma el lugar que le corresponde por lo que Dios le ha dado. Y no estamos hablando de solo saber predicar, saber dar una clase. Hermanos, eso es lo mínimo. Se lo digo por experiencia, porque eso fue como lo primero que yo, cuando me bauticé, eso es lo que aspiraba, a predicar. Y cuando me pusieron a predicar, llegó un punto en que yo dije: ¿y ahora qué? Porque estar aquí al frente tiene su trabajo, pero comparado con otras muchas funciones es más fácil. Uno aquí adelante está bien protegido, mientras que los que andan en la calle, auxiliándose. La hermana que viene aquí a limpiar el local, y vean que es una labor bastante trabajosa. Se lo digo por experiencia, que estuvimos unos meses también ayudando con esto. Es pesado y es un gran servicio para la iglesia. Ni qué decir todos los hermanos que han estado involucrados en esta remodelación
remodelación y que han aportado sudor, tal vez algunos hasta sangre y lágrimas en su servicio también. Entonces el estar aquí adelante es solo una de las muchas funciones que la iglesia puede hacer con los dones que se le ha dado. Bíblicamente, quien tiene el Espíritu Santo tiene algo que puede hacer. Así de claro y directo. Si yo niego que puedo colaborar con el cuerpo de Cristo, niego que tengo el Espíritu Santo, diciéndole en otra manera. Vean que todos los apóstoles tenían este tema en mente. Vean a Juan también, primera de Juan 3:8. Hijitos míos, no amemos de palabra y de lengua, sino de hecho y en verdad. Espero que con esto que hemos visto pueden ver que todo es un trasfondo bíblico. Todo lo que hemos visto está en la Escritura. Espero que con esto por lo menos haya como una reflexión de que sí podemos hacer algo y podemos hacer más para que la iglesia evidencie que es iglesia. Aquí hay algunas ideas. Partiendo de las 5 áreas que vemos en la iglesia, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más puede hacer esta congregación? En la adoración podemos crear más espacios de oración y alabanza. Por ahí este año hicimos el intento, se puede retomar, de un espacio exclusivo para la oración, para el cántico. Un espacio que, más allá de la comunión, porque ya hay un espacio para la comunión, pero que haya un espacio para que adoremos juntos. Que sea un día en que nos gocemos alabando al Señor. Que sea un día en el que yo me pueda unir con otros para exclamarle al Señor cuánto Él significa para mí. Que vale la pena a pesar de un día cargado de trabajo, a pesar de las tantas ocupaciones. Para mí es lo mínimo compartir un tiempo con mis hermanos para adorar. También vigilias. No recuerdo si en algún momento se ha hecho alguna vigilia congregacional, no me suena. Y son momentos dedicados especialmente para eso, para la comunión en adoración. Por ahí nuestro hermano Mauricio ha hecho el intento de hacer talleres de alabanza y adoración, que refleja el hecho de que tampoco apoyo ha tenido. No sé si refleja que no tenemos mucha prioridad en querer adorar más y mejor a nuestro Señor. ¿Qué más? En los ministerios. Aparte de que ya tenemos ministerios que lo que necesitan es un replanteamiento, o sea, que cada quien sepa qué puede hacer, cómo hacerlo, con quién hacerlo, con qué recursos. Pero nos está haciendo falta un ministerio clave, que es la comunidad. Y ya por ahí ha surgido mucho la idea con unas hermanas. Aquí tenemos un punto clave de servicio, el hospital. Y por ahí tenemos una idea que Dios mediante podamos apoyarla para el próximo año, para hacer un acompañamiento para tantas personas que pasan un día entero ahí esperando una cita, sin comer, sin tener dónde descansar, y que perfectamente pueden estar en las condiciones para recibir el Evangelio también, porque van las dos cosas de la mano. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más puede asumir esta congregación? En el evangelismo, pues siempre existen campañas evangelísticas, eventos. También las redes sociales se puede explotar todavía más. Que ojalá que la iglesia sepa, que la comunidad sepa, la iglesia, sí, aquí está su página web, aquí están los días que se reúnen, ahí están los miembros. Pero creo que también es necesario que crezcamos en cómo evangelizar. Como mucho nos ha evangelizado el hermano Carlos, ese evangelismo personal. Que podamos superar eso de los 5 o 6 pasos de salvación
conozcamos a la persona. Nada abre mejor los canales de comunicación que cuando una persona siente que me importa, que no soy solo un número para llenar una silla, sino que me interesa quién es esa persona, y a través de ello hacerle ver: a mí me importas, y hay alguien a quien le importas por encima de todo. En comunión, bueno, gracias a Dios en esto ya hemos avanzado un poco. Ese espacio de los lunes ha sido muy provechoso, pero se puede ampliar, y especialmente esto es funcional en grupos pequeños, células. Actualmente solo hay una célula funcionando, una célula que sobrevivió después de la pandemia y que por la gracia de Dios ha sido muy provechosa, porque muchos miembros se han hecho miembros a raíz de esa célula, por medio del trabajo y el esfuerzo del hermano Jorge Cambronero, y en este caso ahora que les hemos seguido. Pero las células pueden ser en cualquier casa. El único requisito para hacer una célula es tener casa, porque no es ni siquiera tener varias sillas, tener varios asientos. Yo he visto, por ejemplo, allá en El Salvador, en el piso se sientan, tiran una colchoneta en las gradas. Eso no es problema. ¿Cuántas células podrían retomarse? En su momento hubieran por lo menos unas 5 células, si no mal recuerdo. Y lo que necesita la célula simplemente es que haya miembros que no se conformen solo con este rato dominical, sino que quieran profundizar su relación. No se necesita una estructura, no se necesita un esquema, no se necesita una gran información. Se necesita hermanos que quieran compartir su vida. Y también hay otra gran cantidad de actividades que se pueden hacer o que se pueden plantear de forma más organizada. Convivios de matrimonios, convivios de congregación, paseos congregacionales, más allá de solo allá en el bosque de la hoja, en el monte de la cruz. Un verdadero compartir de hermanos, que no solo sea ir y hacer el culto en otro lugar, que sea un tiempo que se pueda realmente crecer en comunidad. Y también poder aprender a limar las perezas entre nosotros, a poder tratar entre las diferencias que hay entre nosotros. Y el último punto, la última sección que podemos trabajar es el discipulado. Este año también se hizo un intento de comenzar un trabajo de discipulado con los jóvenes, pero la intención es que sea de toda la iglesia. Que si fuera posible no hubiera ni un solo miembro que esté desvinculado del resto del cuerpo. Que todos tengamos alguna conexión como cuerpo que somos. No hay ni uno de nuestros miembros del cuerpo que esté rotando. Todos tienen algo que lo conecta al resto. Eso es el discipulado. Y por medio del discipulado recibimos consejería, mentoría, apoyo. Es por medio del discipulado que se trabaja necesidades tan básicas que todos tenemos, como aprender a manejar las finanzas, como aprender a manejar un matrimonio, como aprender a educar a los hijos. Es el discipulado que permite que la iglesia crezca en la formación que necesita para que a la vez todos sigamos creciendo.